Manuel, y todo lo que quería era un abrazo sincero en el Día del Padre. Pero ese año, mi hija me dio algo mucho peor que el silencio. Me dio un boleto de lotería, mientras le entregaba a su suegro un crucero de lujo. Y lo más absurdo, fue con mi propio dinero. ¿Alguna vez has sentido que era demasiado bueno, y por eso se dejó de lado? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien a quien criaste con tanto amor, y no vio ningún rastro de gratitud allí? Si estás aquí, es posible que conozcas este dolor, el de ser olvidado por aquellos a quienes más hemos protegido, de haberlo dado todo, tiempo, dinero, salud, y al final, recibir solo frialdad y obligación. Sé cómo es. Lo viví, y no fue poco. Pero esta historia no termina ahí, porque ese boleto, ese papel que me arrojó a la mano con desdén, valía más que toda su arrogancia. Al final, lo que se suponía que era una humillación se convirtió en justicia. Y hoy les voy a contar cómo un padre traicionado se convirtió silenciosamente en el dueño de 120 millones, sin decir una palabra, pero con la dignidad de alguien que nunca olvidó. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. En el momento en que mi hija me entregó esa nota arrugada, con una sonrisa burlona en los labios, diciendo, «Si ganas, recuerda que la mitad es mía», supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa misma noche, le entregó a su suegro un crucero de lujo con una suite presidencial y champán incluidos, pagado con mi propio dinero. Y yo recibí una broma. Lo que nadie en esa sala sabía es que ese ridículo papel, comprado como burla, llevaba dentro un premio de 2.000 millones de pesos. No grité, no me defendí, simplemente me lo tragué en silencio. Y fue exactamente este silencio. Eso lo cambió todo. Si esta historia está tocando alguna de tus heridas, si alguna vez has sentido ese nudo en la garganta que no baja, quería pedirte un favor antes de continuar. Deja tu me gusta abajo y suscríbete. No por vanidad, sino porque contar esto duele. Y cuando sentimos que hay alguien al otro lado escuchando con el corazón abierto, el dolor pesa menos. Sígueme, porque ahora necesito volver para esa cena, el día que dejé de ser padre, y me convertí en un extraño con un nombre olvidado. Acepté la invitación con esa alegría que disfrazamos, el que viene mezclado con miedo, miedo a esperar demasiado. Camila me llamó 2 días antes y me dijo que tendría una cena especial para el Día del Padre, allí en su apartamento en Polanco. Lo dijo con una voz ensayada, del tipo que la persona usa cuando quiere parecer cariñosa, pero ya tiene la cabeza en otra parte. Aún así, preparé mi mejor outfit, camisa celeste, planchada con cariño, y el zapato que solo usaba en la misa dominical. Compré una caja de galletas de crema que le gustaron al nieto, Iker, y tomé el metro temprano para no llegar tarde. Cuando llegué al edificio, el portero me saludó más calurosamente que mi propia hija. «Buenas tardes, don Manuel», dijo con una sonrisa sincera. Camila simplemente abrió la puerta y dijo, «Hola, papá, puedes entrar». Un beso en la mejilla, seco, casi como si fuera un saludo entre vecinos. Esteban no se levantó del sofá. Continuó en su teléfono celular, hablando de algunas acciones que habían subido en el mercado de valores. Iker vino a darme un abrazo rápido, pero volvió corriendo al videojuego. La habitación estaba decorada con gusto. Flores artificiales en la mesa del comedor, luces colgadas en el porche, servilletas con adornos dorados. Pero el lugar no tenía alma. No había olor a comida casera, ni música de fondo. Estaba todo demasiado limpio, demasiado frío. Me senté en la esquina de la habitación, en una silla que ni siquiera combinaba con el resto de los muebles. Allí comencé a entender. Yo era parte del escenario, no historia. Camila caminaba por la habitación como una anfitriona de revista, riendo a carcajadas, ofreciendo vinos importados, tomándose selfies con su suegro, don Ramiro, ese hombre grande, con una voz profunda y una sonrisa encantadora. Vi cuando ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo, «Eres más un padre para mí que muchas personas». Eso entró en mi pecho como una espina. Sonreí por fuera, pero por dentro, algo se agrietó. La cena se sirvió con pompa. Platos franceses, salsas que no podía pronunciar, y una presentación tan cuidada que parecía más un concurso gastronómico que una reunión familiar. Me dieron una copa de vino tinto, que ni siquiera me gusta, me da dolor de cabeza, y una pequeña porción de carne con algo dulce. Comí en silencio, masticando lentamente, para no terminar demasiado rápido y quedarme allí sin nada que hacer.
A lo largo de la comida, los temas giraron en torno al negocio de Esteban, los planes de inversión de su suegro, los viajes pasados y los que aún harían. «Estamos pensando en vivir en Cancún, ¿verdad, amor?», dijo Camila, toda emocionada. «Don Ramiro nos ayudará con los trámites». Me miró solo una vez cuando me preguntó si alguna vez había estado en el mar. Respondí que sí, hace muchos años, con su madre. Ella no reaccionó. Y aquí es donde necesito detenerme por un momento y abrir mi corazón, porque si hay algo que duele más que ser olvidado, debe recordarse solo como una obligación. Cuando envejecemos, comenzamos a darnos cuenta de que el amor no muere de una vez. Muere de silencio, de desinvitación, de presencia ignorada. Sé que mucha gente ha sentido eso, esa sensación de estar en un lugar donde no eres bienvenido, pero tienes que fingir que todo está bien. Y si alguna vez has experimentado algo similar, comentarios a continuación. Escribe: «Entiendo, lo he vivido, me conmovió». A veces el simple hecho de saber que no estamos solos ayuda a seguir adelante. Volver. Después del postre, que era un pastel de limón que nadie comió correctamente, Camila se puso de pie, aplaudió y dijo: «Ahora sí, los regalos». Su tono de voz animado, como si fuera una animadora de fiestas. Tomó una caja de oro, con un lazo rojo, y se la dio a don Ramiro. Crucero por el Caribe. Suite principal, con todo pagado. Todos aplaudieron. Esteban filmó con su celular. Don Ramiro se puso de pie, hizo un brindis, le agradeció emocionado. Camila lo abrazó con cariño, aplauso, besos, destellos en los ojos, y entonces se volvió hacia mí. Con la misma mano que había sostenido este regalo tan caro, sacó un papel doblado de su bolsillo. Vino caminando con pasos lentos, me tendió la nota y dijo, riendo: «Y para ti, padre, un poco de suerte, un boleto de la Lotería Nacional». «Si ganó, la mitad es mía, ¿eh?». La mesa se echó a reír. Incluso Iker se rió. Sostuve ese papel como si tuviera un mensaje de despedida. Lo miré bien. Lo doblé con calma. Lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Miré a mi hija. Pero ella ya se había dado la vuelta. Ya estaba de vuelta en la mesa. Ya era hija de otro de nuevo. En ese momento, algo en mí se quedó en silencio para siempre. Pero lo que nadie en esa sala sabía es solo que ese periódico, despreciado, contenía algo que lo cambiaría todo. Y esa la respuesta que daría. Llegaría en el momento adecuado. ¿Quieres saber qué pasó con esta nota? Así que quédate conmigo. Porque este papel, tirado en mi mano como una broma, guardé 2.000 millones de razones para reescribir mi historia. Me quedé allí, con ese papel arrugado en mis manos, mientras la risa continuaba resonando en la habitación. Parecía que se habían olvidado de que yo estaba allí. Camila ya estaba sirviendo vino a su suegro nuevamente. Esteban se rió con su celular en la mano, grabando otra de esas escenas que le encantaba publicar en los cuentos, mostrando lo moderna y llena de unidad que era su familia. Pero en esa mesa, lo único que sentí fue el sabor amargo de ser un extra en el Día del Padre. La nota, pobrecita, estaba sucia de grasa. Ni siquiera se molestó en ponerlo en un sobre. Me arrojó como alguien que arroja el pan sobrante al pájaro en el patio trasero. Miré ese papel y pensé, era con mi dinero, Camila. Esta cena, esta decoración, este crucero, todo esto salió de la cuenta que guardé por su seguridad, por confianza. El regalo no dolió, dañó la intención. La diferencia entre lo que me dio a mí y a su suegro no solo fue valiosa, era afecto. Cuando se acercó a don Ramiro, pronunció un hermoso discurso. Dijo, «Eres un ejemplo de hombre, de padre. Les agradezco todo lo que hicieron por nosotros». ¿Y qué me dijo? Que si ganaba la lotería, la mitad era suya. Eso fue todo, es eso. E incluso entonces, no pude reaccionar. Me quedé callado, mirando ese papel, tratando de entender dónde la perdí. Tantas cosas pasaron por mi mente. El día que vendí mi auto para pagar el primer semestre de su universidad. Las noches que dormí sentado en el taller, cubierto con pedazos de tapicería vieja porque necesitaba doblar el turno. ¿Todo esto para qué? Estar allí, sentado en un extremo de la mesa, siendo recordado solo como el anciano que todavía paga las facturas. Y como si eso no fuera suficiente, nadie más se dirigió a mí esa noche. La cena continuó. Esteban hizo un brindis por la familia que construye el futuro. Don Ramiro habló sobre un proyecto de condominio en Playa del Carmen. Camila sonrió todo el tiempo. Yo comí lentamente.
Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de irme sin despedirme. Cuando me levanté, ya con la nota en el bolsillo de mi camisa, nadie se dio cuenta. Ni siquiera un buenas noches, papá. No un ir con Dios. Solo Iker, que me miraba de lejos con cara de duda. Tomé el ascensor solo, y en el camino de regreso a casa, mirando por la ventana del taxi, pensé, ¿es esto lo peor de envejecer? Ser recordado solo cuando necesitan algo. Porque el afecto, parece estar en el pasado. Llegué tarde a casa. La calle estaba vacía, como siempre. Abrí la puerta, me quité los zapatos lentamente y me senté en el sillón que pertenecía a su madre. El boleto todavía estaba en su bolsillo. Me lo quité, lo miré, pensé en tirarlo, pero algo me detuvo. No era esperanza, estaba herido. Era el deseo de mantener ese momento como prueba. Prueba de que, a veces, la traición no proviene de los enemigos. Pero ¿a quién amábamos más? La nota fue dejada allí, en la mesita junto a la vieja radio. Y yo también me quedé allí, sentado durante horas, reviviendo cada detalle de esa cena. Pero poco sabía yo, que este ridículo papel, dado como una burla, estaba a punto de mostrar un valor que nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado. Y fue en este silencio, entre el dolor y la decepción, que el destino comenzó a cambiar las tornas. Crees en la justicia que llega lentamente, sin prisas, pero con seguridad. Eso es todo. Yo tampoco lo creía. Hasta ese día. 2 días después de esa cena, estaba en casa, tratando de volver a mi rutina, pero todo parecía diferente. Incluso el café había perdido su sabor. Fui a la tienda de comestibles de la esquina a comprar pan, y el caballero que siempre me llamaba joven, me miró de manera diferente, como si viera a un hombre derrotado. Regresé a casa con pasos pesados. Me senté en la silla de la cocina, abrí el libro de cuentas y fui a revisar el estado de ahorros, como lo hacía todos los comienzos del mes. Pero allí, en el papel frío y directo, algo saltó ante mis ojos. Un retiro de 46,000 pesos, hecho por Camila. Su nombre estaba allí, por supuesto, junto con la fecha. Leo y releo. 46,000. Era exactamente la cantidad que aparecía en la web de viajes cuando, hace unos días, miré por curiosidad el precio del crucero que le regaló a su suegro. La misma suite, el mismo paquete, la misma cantidad. Mi corazón dio un golpe seco en mi pecho. Sentí como si me hubieran empujado por la espalda. Ese regalo, todo ese espectáculo, no se había pagado con su esfuerzo. Se pagó con el dinero que tomó de mi cuenta, sin preguntar, sin previo aviso, y peor, con la certeza de que no me enteraría, porque en su mente, yo ya era solo un anciano desconectado, que ya no presta atención a nada. Pero lo recuerdo todo, siempre lo recuerdo. Fue entonces cuando me puse de pie, con las manos temblorosas, y marqué su número. Ella respondió con voz tranquila, como si nada estuviera mal. «Hola, papá». «¿Pasó algo?», preguntó. Fui directo al grano. «¿Sacaste dinero de mi cuenta?». Ella se rió. Reí, como si le hubiera preguntado si se había comido un caramelo escondido. «Padre, por el amor de Dios, es dinero familiar. Íbamos a usarlo para algo bueno». Me quedé en silencio. Continuó. «Don Ramiro ha hecho mucho por nosotros, ¿sabes? Queríamos retribuir. Y tú, padre, vives solo. Tampoco usa ese dinero. Está almacenado para nada». Y entonces, la línea cayó. Pero lo que realmente cayó fue lo que todavía me quedaba en el suelo. Me quedé allí con el teléfono en la oreja, escuchando la señal de silencio, como si escuchara el final de una canción triste. No sabía qué dolía más, el robo, la justificación, o el desprecio con que me trataba, como si ya no tuviera derecho a lo que es mío. Y lo peor de todo es que, por dentro, una parte de mí todavía estaba tratando de encontrar excusas para ella. Debe estar bajo presión. Tal vez Esteban lo pidió. Tal vez, pero no. Tal vez no había más. Eso fue todo. Ella me robó. Con la frialdad de alguien que ya no ve valor en el hombre que una vez le enseñó a andar en bicicleta, que la tomó de la mano el primer día de clases, que vendió todo lo que tenía para asegurarse de que estudiara, de que tuviera futuro, de que fuera alguien mejor. ¿Y es en eso en lo que se ha convertido? Alguien que toma lo que es mío, me da una nota sucia y todavía dice que la mitad es suya, en caso de que gane. Esa noche, no dormí. Me senté en el borde de la cama, mirando a la nada. La habitación oscura pareció tragarme, y dentro de mí,
Algo estaba empezando a cambiar. No era odio. Nunca lo fue. Era un silencio más profundo. Un tipo de dolor que no quema, congela. Entendí que, a partir de entonces, ya no podía esperar nada. Ni abrazo ni gratitud. Y menos aún, respeto. Ella ya me había sacado del papel de padre hace mucho tiempo. Ahora, era como si yo fuera solo un número en su cuenta. Un número fácil de usar. Pero el destino... el destino a veces elige caminos extraños para devolver lo que nos quitaron. Y todavía no lo sabía. Pero esa nota, la misma que le puso a modo de broma, estaba a punto de revelar un secreto. ¿Alguna vez has sentido el momento exacto en el que toda una vida se convierte en un antes y un después? El mío comenzó allí, pero lo que descubrí al día siguiente, todo cambió, todo realmente. Esa noche, después de la llamada, ya no pude acostarme. Caminé por la casa como alguien que busca algo que cada rincón parecía hacerse eco de sus palabras. Vives solo, papá. Ni siquiera iba a usar ese dinero. Y me dolió, ¿sabes? No fue solo la frase. Era lo que llevaba detrás, la certeza de que ya no contaba, que mi existencia era un detalle, un descanso. Fui a la estantería de la sala y saqué ese viejo álbum de fotos que he guardado desde que nació Camila. Me senté en el sillón y comencé a hojear. En primera plana, todavía era un bebé, durmiendo sobre mi pecho. Segundo, ya de 2 años, con un enorme lazo en el pelo, riendo sin dientes. Vi una foto de nosotros en el parque de Chapultepec, en un domingo soleado, ella sobre mis hombros, con un algodón de azúcar en la mano. Podría haber jurado que la escuché reír en esa imagen. Ahí es donde vino el apretón. Un peso que no se podía describir. Recordé el día en que me dijo con los ojos brillantes, «Papá, quiero ser abogado». Debe haber tenido unos 9 años. Y yo, allí mismo, prometí, «Lo estarás, incluso si tengo que vender todo lo que tengo». Y eso es casi lo que sucedió. Vendí el auto. Cancelé vacaciones que ya ni siquiera existían. Y acepté trabajar de noche en el taller de la Seu Rogelio, allá en Iztapalapa, solo para completar la matrícula universitaria. Llegó a casa aplastado, con los dedos negros de grasa y la espalda dolorida, pero feliz. Porque estaba haciendo lo que hace un padre, darle un futuro a su hijo. Y ahora, a sus casi 70 años, todo eso parecía haberse convertido en polvo. ¿Por qué tanto sacrificio, si hoy me mira como una carga? Saber. A veces, lo que duele no es la ausencia. Es el silencio de los que deben hablar. Es el desprecio de aquellos a quienes debería importarles. Nunca pedí retribución. Pero el respeto era lo mínimo. Y ni siquiera eso se dejó. Fui a su habitación, que permanece intacta, incluso después de años. Nunca volvió a dormir allí, pero nunca tuve el coraje de moverme. Abrí el armario, vi el uniforme escolar colgado, la mochila que llevaba, las cartas que me escribió cuando era pequeña. «Papá, te quiero hasta el cielo». Recordé cada uno. Y allí, en ese momento, sentada en el suelo, abrazando el pasado, lloré. Lloré como no había llorado en años. Como un anciano que se cansó de ser fuerte. Como un padre que no sabe dónde perdió a su hija. Y mira, estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. ¿Por qué mantenerlo solo? Duele demasiado. Después de ese llanto, fui a la cocina, me lavé la cara y me apoyé contra la ventana. La calle estaba tranquila, el poste parpadeando, el mismo perro de siempre durmiendo en la acera. Todo es igual, solo que me parecía a otro. Y allí, entre el amanecer y la angustia, vi la nota. Todavía sobre la mesa, olvidado, torcido, con una marca de taza de café en la parte superior. Esa era la imagen de todo. Un regalo sucio, una broma. Pero de repente, algo dentro de mí susurró. ¿Qué pasaría si? ¿Y si este papel, tan despreciado como era, todavía tuviera algún valor? No quería esperanza. Solo quería una señal, una razón para creer que no todo había sido en vano. Y fue entonces cuando el destino comenzó a susurrar, bajo, pero firme. Y el domingo por la noche, mientras la televisión reproducía los números de la lotería, algo increíble sucedió. ¿Alguna vez has visto salir un milagro de donde nadie esperaba? Así que espera, porque el mío vino escrito en 6 números. Los días siguientes pasaron como un viento cálido, de esos que no refrescan ni molestan, simplemente pasan.
Me retiré. Colgué el teléfono. Dejé de contestar a los vecinos. No fui a jugar dominó con amigos en la plaza, ni me presenté a la misa dominical, donde siempre me sentaba en la cuarta fila, al lado de doña Socorro. Cuando llamaron a la puerta, fingió no escuchar. No quería hablar, no quería consejos, no quería lástima, solo quería silencio. Y el silencio, no me perdí este. La casa estaba más tranquila que nunca. Incluso el reloj de la cocina parecía sonar más lentamente. Pasé la mayor parte del tiempo sentado junto a la ventana, viendo pasar los autos por la calle estrecha, viendo las mismas caras, los mismos pasos, el mismo perro cojeando, el mismo cartero siempre tarde. Pero dentro de mí, ya nada era igual. Cada ruido afuera me recordaba cuánto he aceptado en silencio en esta vida. Cada foto en el estante parecía preguntarme, ¿es esto por lo que luchaste tanto? El jueves, abrí el gabinete de la cocina en busca de un paño de cocina limpio y vi la bolsa de basura todavía allí, sin haberla sacado afuera. Fui a cambiarme, y cuando metí la bolsa, en lo más profundo, entre una servilleta sucia y una cáscara de plátano, la vi de nuevo. El boleto, ese maldito boleto de lotería. Estaba manchado de aceite, doblado y todavía con el número visible. Por un momento, pensé en tirarlo sin siquiera tocarlo, pero algo me hizo detenerme. Lo bajé lentamente, tomé el papel entre mis dedos y lo miré como si estuviera frente a una cicatriz, porque eso es lo que era, la marca física de la vergüenza. Incluso eso, incluso este periódico barato, lo compré con mi dinero. Y aún así, tuvo el coraje de jugar. Si gano, recuerda que la mitad es mía. Esa frase vino a mi mente como un eco maldito. Ni siquiera sé por qué lo guardé de nuevo. Tal vez porque tirarlo para siempre significaba aceptar que ni siquiera valía eso. Y por mucho que me sintiera olvidado, traicionado, robado, todavía había un indicio de resistencia dentro de mí. No esperanza, no, pero algo más cercano a la dignidad. Como si esta nota, sin importar cuán sucia y arrugada fuera, todavía llevara un último aliento de algo que alguna vez fui. Por la noche, me sentaba en la sala de estar, como lo hacía con el alma en la antigüedad. Encendí la televisión solo para hacerle compañía al silencio, sin prestar atención. Cualquier programa estaba en marcha. La gente se reía, la música a todo volumen. Todo estaba muy lejos de mí. Y luego, sin querer, cambié de canal. Y estaban los números. El sorteo de la Lotería Nacional. Aparecieron uno por uno en la pantalla, con un presentador sonriente y esas bolas girando lentamente. Tomé la nota, solo para burlarme de mí mismo, solo para reírme de mi propia desgracia. Pero cuando leí el primer número, sentí que se me congelaba el pecho. El segundo, igual. El tercero, además. Lo leí de nuevo. Miré la pantalla y vi los 6, cada número, cada maldito número. El boleto. Había ganado. Mi cuerpo no se movió durante largos minutos. No grité, no lloré, no salté. Me quedé allí, con el papel en la mano, mi corazón acelerado y mi mente tratando de entender. 2.000 millones de pesos, 2.000 millones, con un papel dado como una broma. Una basura que se convirtió en oro. Pero junto con la conmoción vino el pensamiento más doloroso. Ella va a querer la mitad, porque para ella, hasta ahora, esto era solo una broma. ¿Y cuando sabes? ¿Qué pasará? Porque el dinero revela lo que esconde el amor, y el verdadero rostro de mi hija aún no había aparecido. ¿Te imaginas lo que hizo cuando se enteró? Así que escucha, porque la máscara aún no había caído, pero estaba listo. Al principio pensé que era un error en mi cabeza, una tonta coincidencia, pero los números estaban ahí, uno por uno, como si hubieran sido elegidos a propósito para despertarme de esa pesadilla que había estado viviendo durante tanto tiempo. 07, 14, 23, 35, 42, y el número especial, 18. Leo, releo, vuelvo a leer. Tomé el controlador, volví a la transmisión, pausé la imagen. Miré la pantalla, miré la nota. Temblaba. Sintió sus manos frías. El sudor corría lentamente por su espalda. Me levanté de un salto de mi asiento. Fui a la cocina. Rebusqué en la basura de nuevo. Me ensució los dedos. Tiró cáscaras de naranja y periódicos viejos. Encontré otro trozo de la nota que había sido roto. Reuní todo. Lo puse sobre la mesa. Tomé la lupa. El número de serie coincidía. Ese fue el atractivo. Esa era la fecha. Era real. No fue una broma.
Yo había ganado 2.000 millones de pesos, 2.000 millones, pero lo que sentí primero no fue alegría, no era euforia ni alivio, era miedo. Un miedo pesado y amortiguado que se apoderó de mí como si alguien hubiera entrado repentinamente por la puerta, porque en el mismo momento en que entendí lo que eso significaba, su imagen vino a mi cabeza. Camila, con esa risa burlona, esa voz que dice, si gano, la mitad es mía. Podía escucharlo claramente, y por primera vez en mi vida, supe que el mayor problema no era lo que ella ya me había hecho. Pero ¿qué haría si se enterara? Porque para ella, este boleto no era solo un regalo barato. Fue una apuesta, un derecho, y en su mente, ya debería estar contando con este dinero. Y fue allí donde algo dentro de mí realmente cambió. Un chasquido, como si mi cuerpo dijera, basta. Respiré hondo, me apoyé en la mesa de la cocina y me dije en voz alta, ahora no, ahora es mi turno. Repetí esto más de una vez, porque era como si me estuviera pidiendo permiso, después de toda una vida de ponerme en último lugar. Quería silencio, quería paz. Quería que, por primera vez, alguien me mirara no como un anciano que me molesta, sino como un hombre que ganó en silencio. Y fue entonces cuando decidí que no se lo diría a nadie, que escondiera esa nota como si escondiera la última pieza de dignidad, porque eso es lo que quiso decir. No era solo dinero, era justicia, y si me has estado escuchando hasta aquí, necesito decirte algo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene después de eso no es solo el punto de inflexión. Ahí es cuando el mundo finalmente comienza a comprender quiénes somos realmente. Guardé la nota dentro de un libro en el estante, un libro que nadie miró. Lo pegué en medio de las páginas con un trozo de cartón marcándolo, y lo cerré como si fuera un secreto de la infancia. Luego me recosté en el sillón. Miré al techo. No había música. No hubo fiesta. Solo yo, el silencio. Y una certeza palpitaba en mi pecho, que esta vez yo era el que iba a elegir el final de la historia. Pero para eso necesitaba actuar con calma, pensar como nunca lo hice. Y créeme, fue al día siguiente, cuando escuché su voz en el contestador automático, que supe, ya estaba detrás del premio, pero no de la manera que imaginas. ¿Quieres saber cómo se enteró? Te lo diré. Y cuando te lo diga, comprenderás por qué lo peor estaba por venir. Me desperté temprano ese lunes. Me desperté como si supiera que iba a hacer algo grande, pero sin fanfarria. No hice café, no comí nada. Simplemente bebí un vaso de agua, me lavé la cara y fui al dormitorio a buscar la camisa de vestir que estaba en el fondo del cajón, con olor a naftalina y anhelo. Era el mismo que usé en la boda de Camila. Es curioso cómo ciertas prendas llevan historias que no sabemos si queremos recordar u olvidar. Me vestí con calma, lo abotoné hasta el cuello. Me miré en el espejo y vi a un anciano. Sí, no entero. Con el alma herida, es cierto, pero firme. Tomé la nota de la estantería en el estante. La puse dentro de un sobre de plástico. Respiré hondo y me fui. Tomé el metro en la estación de Coyoacán, como lo hacía en mis días de taller. Estuve de pie todo el camino. En el auto, nadie me miró. Nadie imaginaba que en ese sobre, doblado cuidadosamente, había 2.000 millones de pesos. Y más que eso, fue una vida de luchas, de amor desperdiciado, de paciencia que se convirtió en vergüenza. Cuando llegué a la sede de la Lotería Nacional, en el centro histórico, mis manos estaban frías, pero mi corazón no. Hablé con una joven llamada Janet. Joven, amable. Me respondió como si yo fuera alguien importante, algo raro para alguien que lleva arrugas y camina lentamente. Entregué el sobre. Miró, escribió en la computadora, revisó todo. Guardó silencio unos segundos y luego me dijo, «Señor Manuel, felicidades. Ganaste. El premio es de 2.000 millones. 2.000 millones». Repetí esto dentro de mi cabeza como si dijera una oración. Luego me preguntó si quería una divulgación pública, reportaje, foto, prensa. Respondí con una sola frase. Quiero silencio. Y justicia. Ella me miró de manera diferente después de eso. No preguntó más. Simplemente me estrechó la mano con firmeza. Y en ese apuro, sentí una especie de respeto que no había visto en mucho tiempo. Salí de allí con los documentos, con instrucciones, con papeles nuevos que parecían pesar una tonelada. Pero nada pesaba más que la decisión que aún tenía que tomar. Tomé el metro de regreso. Y en lugar de ir directamente a casa, me bajé en la estación de Insurgentes.
Caminé hasta el banco donde he tenido mi cuenta durante más de 30 años. Llegué a la agencia. Pedí hablar con el gerente, el mismo que me conocía por mi nombre, pero siempre me atendía con prisa. No ese día. Hablé en voz baja, pero con firmeza. Dijo que quería cancelar el acceso de Camila, cambiar todas las contraseñas, bloquear tarjetas. Y él, sorprendido, preguntó, ¿está todo bien, don Manuel? Y yo dije, ahora lo es. Por primera vez no temblaba. Por primera vez no lo dudé. Por primera vez me elegí a mí mismo. Dejé la luz del asiento, como si hubiera quitado un peso de los hombros que cargué durante décadas. Porque, mira, toda mi vida puse a mi hija primero. Por amor, por miedo, por instinto. Pero ese día me di cuenta de que proteger a alguien que te lastima no es amor. Es el abandono de uno mismo. Y si alguna vez has sentido esta culpa, esta vergüenza de darte cuenta de que amar demasiado también puede ser un error, escríbelo aquí en los comentarios. Puede ser simplemente un sé cómo es o te entiendo. A veces, leer que alguien más también ha experimentado esto nos ayuda a respirar un poco mejor. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos lentamente, como si respetara el suelo que pisa. Puse los documentos sobre la mesa, me senté en el sillón y cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, sentí que era dueño de mi propia historia. Pero el destino, este viejo bromista, todavía tenía una carta más bajo la manga. Porque al día siguiente, Camila apareció en mi puerta. Y no fue para disculparse, era para exigir lo que ella pensaba que era suyo. ¿Quieres saber qué hizo? No lo creerás. Pero lo vi con mis propios ojos. Y tú también lo verás. 2 días de silencio. 2 días en los que pensé que podría tener un poco de paz antes de que el mundo se enterara. Pero la paz, para aquellos que ya han sido olvidados por dentro, es algo raro. Estaba sentado en la sala de estar, organizando algunos papeles de la lotería, cuando sonó el teléfono fijo. Sabía el número. Era de ella. Lo dejé sonar unas 4 veces antes de responder. Y cuando respondí, solo escuché gritos. ¿Tocaste la cuenta? ¿Has sacado mi nombre? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es esta historia sobre el premio de lotería? Su voz estaba desequilibrada, sin aliento, como alguien que había sido abofeteado y todavía intentaba entender de dónde venía. Me quedé callado. Escuché todo. En el fondo de la llamada, escuché a Esteban decir algo así como, grave esa conversación. Será útil más adelante. Cuando se detuvo para respirar, solo dije, ¿viste el informe, verdad? Y luego explotó de nuevo. Todos lo vieron. Está en todos los sitios, papá. Anciano de Coyoacán gana el premio mayor de la Lotería Nacional. ¿Por qué no me dijiste nada? Esa nota era mía. Te lo di. Y luego vino la frase que me cortó por dentro. No por la mentira, sino por la audacia. La mitad es mía. Ya sabes. Su voz temblaba de ira. O miedo. Porque aquellos que se apresuran a tomar posesión generalmente ya sienten que están perdiendo el control. Colgué sin decir nada más. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer mensajes en mi teléfono celular. Capturas de pantalla de redes sociales. Esteban publicó un video diciendo que su suegro, yo, era un hombre muy generoso, pero un poco confundido con su edad, y que la familia se aseguraba de que el premio estuviera bien administrado. Usó la palabra confundido 3 veces, como alguien que planta una semilla. Vi amigos en común comentando, compartiendo. Vaya, ni siquiera sabía que el padre de Camila todavía estaba vivo. Siempre fue tan reservado. ¿Lo regalará todo? Leí todo con calma, sin ira, solo con una especie de penalti. No por mí, pero para ellos. Porque cuando la verdad se filtra, las máscaras caen. Y nadie está preparado para lidiar con su propio reflejo. A la mañana siguiente, cuando fui a la panadería de la esquina, sentí las diferentes miradas. Algunos curiosos, otros envidiosos, y algunos incluso con lástima, como si yo fuera un anciano rico y engañado que no supiera lo que hacía. El panadero, que siempre me llamaba don Manuel con respeto, me dijo, «Entonces, ¿vas a pagar un café con millones hoy?» Sonrió, pero lo vi en sus ojos. Él también había leído cosas. Le devolví la sonrisa. Tomé el pan. Pagué con monedas. Regresé a casa lentamente, con el corazón tranquilo. Porque, a pesar de la tormenta que empezaba a girar en el exterior, todo ya estaba claro por dentro. Mientras intentaban presionarme públicamente, me quedé en silencio. Porque esa fue toda mi vida. Trabajar en la oscuridad, ajustar el interior,
alinear el motor sin hacer ruido. Y ahora, hice lo mismo, pero con otra máquina, mi propia historia. Me quedé en silencio. No respondí a nadie. No publiqué nada. Solo miré, y mientras todos hablaban, yo me estaba organizando. Los papeles, los nombres, los documentos. Porque si hay algo que nos enseña la vejez, es que la prisa es enemiga de la verdad. Y la verdad, oh, ella venía. Y cuando llegara, no sería en gritos. Iba a estar en acción. Un acto silencioso, pero preciso. ¿Quieres saber cómo un viejo mecánico, silencioso y traicionado, dio el mayor cambio en su vida sin levantar la voz? Escucha, porque lo que hice después, nadie lo esperaba, mucho menos ella. Era un jueves gris cuando sonó el teléfono. El número era extraño, uno de esos que miramos 2 veces antes de decidirnos a responder. Respondí con un simple «Hola», y al otro lado vino una voz lenta, educada y animada. «¿Don Manuel? Este es Alfonso, el padre de Esteban». La respiración me atrapó la garganta. No esperaba eso. Continuó. «¿Podemos reunirnos? Me gustaría hablar en persona. ¿En el Café El Cardenal mañana a las 10? Aceptado. No con prisa, sino con curiosidad. Nunca tuve una conversación con este hombre más que los saludos forzados en las citas familiares. Pero su voz en esa llamada transmitía algo que reconocí. La verdad. Al día siguiente, me puse la misma camisa que la visita a la lotería. Me peiné con un poco de agua y me fui. Llegué unos minutos antes. El café ya estaba medio lleno, pero allí, en la esquina, cerca de la ventana, estaba sentado con un periódico doblado y un café negro a medio terminar. Se levantó cuando me vio. Me estrechó la mano con firmeza y dijo, «Gracias por venir». Sentarse. Por un momento, ninguno de los dos habló. Revolvió el azúcar lentamente, como si buscara palabras en el fondo de la taza. Hasta que soltó. Estaba en la cena del Día del Padre. Me senté en el otro extremo de la mesa. Nadie me prestó atención. Fruncí el ceño. Continuó. «Vi todo. Vi cuando tu hija nos entregó el paquete a Esteban y a mí, y luego te arrojó la nota riendo. Escuché cuando dijo, «Es solo una broma». Me miró a los ojos. No fue un regalo, era una broma. ¿Y ahora quiere la mitad de los 2.000 millones? Eso es codicia, don Manuel. Y contra la codicia, la verdad por sí sola es suficiente. Me quedé en silencio, porque lo que acababa de ofrecerme era más que palabras. Fue un testigo, una verdad con rostro, una mirada que vio lo que pasó, y no necesitó videos, impresiones, versiones. Le tendió una tarjeta de presentación. Si necesitas que lo diga oficialmente, lo haré. No lo hago por ti, lo hago por lo que es justo. También me usaron en esa cena, para mostrar estatus, influencia. Pero la verdad tiene un tiempo por venir. Me quedé con la tarjeta sin decir mucho. Solo le di las gracias. Y cuando salimos del café, me tocó el hombro y dijo, «Tienes más dignidad en tu silencio que todos ellos en sus gritos». Regresé a casa lentamente. El corazón, que una vez llevó dolor y tristeza, ahora también llevaba un arma silenciosa. La verdad dicha por alguien que no me debía nada. Era como una luz en un pasillo oscuro. Sabía que aún no era el momento de usarlo, que necesitaba esperar el momento adecuado, porque gritar sería perder, pero silenciar con estrategia era ganar. Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. En el fondo, lo que realmente quería era que esta historia sirviera para que alguien entendiera que el silencio no es cobardía, es la fuerza guardada, y que a veces, la justicia viene de quien menos te lo esperas. Pero, ¿sabes lo que vino después? Una invitación. Aquellos que parecen inocentes pero llevan veneno detrás de ellos. Camila me llamó el domingo. Dijo que quería verme. Solo habla, que estaba preocupada por mí. Pero la voz no era la de una hija. Pertenecía a los que preparan el terreno. Acepté, pero no fui solo. Y lo que sucedió en esa conversación fue el principio del fin. ¿Estás listo para escuchar? Porque ahora las tornas han cambiado. Y comencé a tocar. Nunca pensé que mi nombre terminaría en la televisión. Más aún, no así. Comenzó con algunos mensajes extraños en mi teléfono celular. Personas que ya ni siquiera recordaba me enviaban enlaces a sitios de noticias, videos de programas matutinos, capturas de pantalla de redes sociales.
En uno de ellos, el rostro de Camila aparecía junto al título: Padre ganador de la lotería intenta excluir a su hija del regalo acordado. El pie de foto decía que me había regalado la nota como un gesto de afecto, y que ahora estaba tratando de negar a mi propia hija por dinero. La foto que usaron, la mía, fue de hace 2 años, tomada en una fiesta del vecindario. Llevaba un sombrero, sostenía un vaso de tamarindo y sonreía torcidamente. Ese día me había reído mucho. Pero en la televisión, esa misma sonrisa parecía la de un viejo egoísta. La historia se extendió como un reguero de pólvora en un campo seco. Un día después, el personal de noticias de Televisa ya hablaba de conflicto familiar que involucra un premio multimillonario y un padre que se niega a compartir. Me llamaron terco, ingrato, de un hombre confundido, y lo que más me dolió fue ver que nadie, absolutamente nadie, vino a mí para conocer mi versión. Ni un reportero, ni un vecino, ni un amigo del taller. Nada. Solo vinieron a mirarme torcidos en el mercado, susurrar en las colas, desviarse en el parque. Incluso hubo quienes cruzaron la calle cuando me vieron venir. Yo, que siempre he sido conocido por todo el barrio. Yo, que reparé medio auto del mundo allá en Coyoacán. Yo, que le di una canasta básica de alimentos a un vecino en la difícil Natal, ahora era visto como el anciano egoísta que engañó a su propia hija. El sábado por la mañana, fui al kiosco a comprar periódicos. El kiosco, que siempre me llamaba Don Manuel con respeto, esta vez se limitó a tirar el ejemplar sobre el mostrador y decir: «Está todo ahí». Lo abrí. Ahí estaba. Artículo de media página. Foto de Camila sonriendo, de nuevo con ese aire de víctima. Ella dijo: «Mi padre era mi héroe. Hoy se ha convertido en un extraño». Y allí estaba yo, leyéndolo en medio de la acera, con el mundo pasando a mi lado como si fuera invisible. Solo invisible. Con una etiqueta de villano. Regresé a casa con el periódico doblado de todos modos. Me senté a la mesa de la cocina, me quité las gafas y miré los papeles de la lotería. Los documentos, las declaraciones, todo lo que hay allí. Todo cierto. Eso no fue una invención. Eso fue un logro. Pero se volvían avergonzados. Cerré los ojos y respiré hondo. Me repetía a mí mismo, como si estuviera rezando: no soy yo quien miente, y la verdad siempre vuelve. Y te vuelvo a decir que me estás escuchando. A veces, es solo cuando el mundo entero nos da la espalda que descubrimos lo que ha hecho dentro. Quédate conmigo, porque la parte más fuerte de esta historia aún está por llegar. Y cuando llegue, dolerá, pero también sanará. El domingo, escuché que llamaban a la puerta. 3 toques secos. Cuando lo abrí, vi a la persona que menos imaginaba. No fue Camila, no fue Esteban. Era alguien que llevaba un sobre en sus manos. Y dentro de ese sobre, fue el comienzo de mi contraataque. ¿Quieres saber cuál fue? Así que escucha lo que viene a continuación. Porque la justicia llamó a mi puerta. Y esta vez la dejé entrar. El sobre tenía el escudo de armas de la UNAM. En el interior, una carta breve y directa, firmada por el director de contenidos de Radio Universitaria. Querían entrevistarme, escucha. Dijeron que sería una grabación cerrada, sin cortes, con el debido respeto. Tu versión merece espacio, decía la última línea. Leí eso unas 5 veces antes de creer que alguien, por fin, quería saber lo que tenía que decir. Al día siguiente, me puse mi camisa limpia, la azul claro que Camila me regaló el Día del Padre hace 7 años, antes de que olvidara que existía, y fui. La estación de radio estaba en un edificio antiguo, olía a libros, madera y café recién hecho. Me recibieron con cuidado, me dieron agua, me hicieron sentir a gusto, y antes de empezar, miré a la chica que iba a operar la grabación y le dije: quiero leer un texto, una carta, pero tiene que ir de una pieza, sin cortar nada. Ella asintió. Se encendió la luz roja, y empecé. La voz no salió firme de inmediato, temblando, con palabras tropezando con la emoción, pero encontré el tono. Hablé despacio, como si hablara con un viejo amigo después de años. Mi nombre es Manuel González, tengo 69 años, y todo lo que voy a decir aquí no es un arrebato, es un testimonio. Le conté sobre mi esposa, sobre su muerte, de la promesa que hice en silencio en el funeral, que criaría a Camila con toda la dignidad que pudiera dar. Hablé de las loncheras calentadas en el taller, las noches reparando autos en el garaje,
Las veces que me fui a dormir sin cenar para pagar su matrícula universitaria a tiempo. Recordaba las mañanas que la llevaba a la escuela en bicicleta, los domingos en Chapultepec, con algodón de azúcar y hot dogs. La chica de la grabación se secó una lágrima sin disimularla, pero seguía adelante, porque ese día no era solo un padre herido, era un hombre que devolvía su historia al mundo. El boleto de lotería fue arrojado sobre la mesa como quien arroja migajas a un perro. Reí. Me quedé callado. No hubo acuerdo. Hubo desprecio. Y el desacato no da derecho a la herencia. Cuando terminé, el estudio se quedó en silencio durante unos segundos. La niña apagó la grabadora. Dijo que se emitiría al día siguiente, en su totalidad. Regresé a casa y esperé. Y esa mañana no pude dormir. No de angustia, sino de anticipación. Como si supiera que por fin la marea estaba a punto de cambiar. Y lo hizo. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, comenzaron los mensajes. Primero 1, luego 3, luego 10. Un amigo del taller dijo: escuché tu voz hoy. Lloré. Una señora en el mercado escribió: perdón por creerle. Y luego vino la avalancha. La entrevista cayó en las redes sociales. Radio UNAM lo publicó en el canal oficial. En cuestión de horas, el hashtag Yo creo en Manuel, en los temas más comentados del país. Gente de todas partes compartiendo, comentando, grabando videos diciendo que también habían sido descartados por su propia familia. El silencio que una vez me rodeó, ahora fue reemplazado por voces que decían: te entiendo. Y fue allí, en ese momento, que me di cuenta de algo importante. Algunos recuerdos no duelen, guían. Algunos dolores que pensamos que llevaremos solos toda nuestra vida, terminan abriendo puertas para otras personas que también guardaron silencio. Y si tienes un recuerdo como este, bueno o malo, que nunca abandonó tu cabeza, házmelo saber en los comentarios. Escríbelo a continuación. Puede ser simple. Un momento, un olor, una frase, porque a veces es en estas historias olvidadas donde nos encontramos. Al final de la noche, me senté en el porche y escuché el ruido de la ciudad con otro cofre, más aliviado, pero también más alerta, porque si por un lado tuviera la verdad, por el otro, el enemigo ahora estaba enojado. Y cuando cae la máscara, la desesperación se apodera de nosotros. Y eso es lo que sucedió, porque 2 días después, Esteban trató de demandarme. Oye, amigo mío, era su turno de sentir el peso de la verdad. ¿Quieres saber cómo sucedió esto? Así que agárrate fuerte, porque ahora llega el otoño. Apareció sin previo aviso, en una mañana despejada, cuando acababa de colar café y cortar un trozo de pan dulce. 3 breves golpes en la puerta, un descanso y 2 más. El viejo código de la infancia, cuando ella llegaba a casa de la escuela y yo fingía estar dormido en la habitación. Abrir. Camila era diferente. Sin maquillaje, con el pelo recogido a toda prisa, la ropa arrugada como si hubiera pasado la noche en el borde de la cama, los ojos rojos. Papá, ¿puedo entrar? Asentí. Aparté la puerta y el olor de una calle mojada entró junto con ella. Se sentó en el borde de su silla. No tocó el café ni me miró por completo. Habló rápidamente, tropezando con las palabras. Esteban. Se fue. La frase flotaba en el aire como ropa olvidada en el tendedero. El banco se va a llevar la casa de Tlalpan. Llevamos 3 meses de retraso. La escuela de Iker envió un correo electrónico. Tendrá que irse. Yo no sé qué hacer. Y luego respiró hondo, como si se sumergiera, y dijo en voz baja: ayúdame, papá. 2 millones de pesos lo resuelven todo. Solo 2. Fui desagradecido. Lo sé, pero yo soy tu hija. Me quedé callado. Miré sus manos que temblaban. Conocí ese temblor desde que era una niña. Era lo mismo que cuando la maestra me regañó injustamente, y regresé con los ojos llorosos, sosteniendo el cuaderno como escudo. El recuerdo vino entero, hermoso y cruel, y casi dije: ven aquí, hija, como tantas veces antes. Pero respiré, y la dejé continuar. Camila lloró sin ruido primero, luego lloró en voz alta y finalmente comenzó a decir cosas que no tenían sentido, mezclando facturas, deudas, palabras grandes y vacías. Es temporal, papá. Esteban está confundido. Los clientes desaparecieron. Mantuvimos el estándar debido a Iker. Me miró con desesperación. 2 millones. No es nada comparado con lo que tienes. Coloqué mi taza sobre la mesa con cuidado,
como si depositara un secreto, y pregunté solo lo necesario. ¿Cuándo tomó el dinero para el crucero de don Ramiro? ¿Fue antes o después de que me dieras el boleto? Me miró fijamente por un segundo, sus lágrimas interrumpidas, como si hubiera encendido una luz en una habitación que prefería mantener a oscuras. Más tarde, susurró. Yo iba a inventarlo. El silencio se amplió entre nosotros. La ventana abierta dejaba pasar a lo lejos el ruido del camión de gasolina, el grito cantado que siempre me recordaba que la vida continúa, incluso cuando pensamos que se ha detenido. Hija, dije, finalmente, midiendo cada sílaba, ayudar no es lo mismo que borrar, y hay heridas que no se curan con dinero. Retrocedió como si yo me hubiera golpeado, y el dolor se convirtió en ira en un segundo. ¿Quieres castigarme? ¿Eso es todo? ¿Quieres que pierda la casa? ¿Que el Iker sea humillado? ¿Te vas a esconder detrás de la moralidad ahora, papá? Papá vino con veneno, como si me devolviera un apodo que ya no me pertenecía. No respondí. Se levantó, comenzó a caminar por la habitación, su mano deslizándose por los muebles como si buscara algo que ayudara a justificar la solicitud. Siempre ha sido así, silencioso, juzgando en silencio, pensando que era mejor que todos los demás. Se golpeó el pecho. Hice lo que tenía que hacer, ¿sabes? Sostuve a la familia, mantuve la apariencia. Su voz se quebró. Tomé decisiones equivocadas. Por primera vez, miró mis fotos en el estante. Su graduación, el día en que ganó su primer trofeo de escritura, nuestro viaje a Chapultepec, y vi un reflejo de lo que era. Un momento. Poco después, se fue. Volvió a recuperar el aliento con ira. 2 millones. No estoy pidiendo limosna, es un ajuste. La mitad del boleto era mío, ¿sabes? Todos escucharon. Si no ayudas, te demandaré. Voy a la prensa. Diré que me engañaste. Habló en voz alta, tan fuerte que el vecino debió haber dejado de barrer el patio. Me senté como un campo después de la tormenta, recogiendo mentalmente las cosas que podían volar. ¿Tiene testigos? Pregunté con voz tranquila. Ella parpadeó sorprendida. Sí, dijo, y le tembló la voz, ya no por el llanto, sino por el miedo. Y yo también. La miré a los ojos. La mención de una verdad vista desde afuera la desmanteló desde adentro, solo un poco, como cuando se afloja el tornillo que parecía haber sido atascado. ¿Quién? La pregunta salió baja, asustada. Alguien que estaba en la mesa, pero nadie se dio cuenta. Lo dejé así. ¿Por qué no tiramos ciertas piedras? Simplemente las colocamos en el lugar correcto y esperamos a que el peso haga el trabajo. Volvió a tensar su cuerpo. Agarró su bolso como una boya en un mar agitado. Solo necesito tiempo, papá. 2 millones. Y pago lo que falta. Aseguro la casa. Hablo con la escuela de Iker. Dices que no es para castigarme. Luego demuéstralo. El dolor, tan antiguo, ya no tenía un nuevo ángulo para romperme. Solo dije, tiempo te doy, no dinero. No así. Y luego se rompió. No en el interior, en el exterior. Comenzó a gritar, señalar con el dedo, llamarlo egoísmo tardío, venganza, cobardía, la vieja coreografía de quienes confunden el amor con el repliegue fronterizo. Golpeó la mesa con la mano, tiró mi taza y el café fluyó como un mapa de manchas en la madera, dibujando un río torcido entre nosotros. Voy a arrepentirme, ya verás, gritó, y se dirigió a la puerta. No solo yo, tú también. Se abrió, noqueado. La puerta de hierro vibró en el mismo segundo, como si ella la hubiera asustado. La calle fue devolviendo poco a poco sus ruidos. Un vendedor ambulante, el maullido de un gato, el paso del autobús. Mi casa, por dentro, respiraba con la serenidad de alguien que sobrevivió al viento. Me quedé allí, con el paño de cocina en la mano, secando el exceso de café y mirando la marca oscura que había decidido conservar. Pensé, ciertas manchas no se quitan, solo aprendemos a vivir con el dibujo. Sonó el teléfono. No fue Camila. No fue Esteban. Era un número corto, con un prefijo central. Respondió. La voz al otro lado era clara, sin preámbulos. Don Manuel, esto es de la Notaría Pública 32. Su documento está listo. ¿Puedes pasar mañana a las 9? Le di las gracias. Lo confirmé. Lo escribí en un papel. Guardé el papel junto a la nota enmarcada que descansaba en la pared, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que a veces lo que llega como basura es lo que salva lo que queda. Regresé a la mesa, me senté lentamente. Sentí finalmente
La buena quietud, no la de la soledad impuesta, sino la que viene después de la decisión correcta. Y cuando la noche aterrizó suavemente sobre Coyoacán, supe que a la mañana siguiente tendría un corte que no sangra, sino que libera. ¿Quieres saber qué firmas cuando eliges tu propia paz? Mañana, a las 9, el bolígrafo respondería por mí. Y cuando la oficina del notario Cell no será solo una hoja de papel, será el final de una ilusión y el comienzo de un nombre limpio. ¿Quieres escuchar lo que dejé? ¿Y qué construí en el lugar? Así que no te desvíes ahora, porque la página siguiente es la que cambia todo el libro. Me desperté antes del sol y dejé que la tetera cantara suavemente en la cocina, como si ensayara el coraje. Vestí la misma camisa de tela firme que usé en la entrevista de radio. Me peiné y miré la casa por un momento como si me despidiera de una habitación vieja. Todo en su lugar, pero el lugar ya no era el mismo. Tomé la carpeta con los documentos, pegué la nota enmarcada en mi memoria, no en mis manos, y me fui al centro. El tráfico de la avenida Universidad aún no se había tragado la ciudad, y el metro me llevó como siempre. Rápido, impersonal, útil. Me bajé en el Zócalo, respiré ese olor a piedra mojada y café, y caminé hasta la Notaría Pública 32 por la calle donde los zapatos de los hombres importantes hacen más ruido que sus voces. En el interior, el aire tenía el fino peso de lo formal. Una recepción de madera oscura, un reloj que contaba los minutos con precisión de oración y una secretaria que me ofreció agua sin preguntarme mi nombre, como si ya estuviera esperando mi llegada. Don Manuel, por aquí. Entré en la sala del notario, un caballero de cabello plateado y ojos entrenados para no temblar. Me saludó con la cortesía de alguien que sabe que ciertas firmas no son solo decisiones, son cirugías. Revisamos juntos lo que ya había decidido sobre el hueso. Primero, la voluntad. Aquí declaras, en tu última voluntad, el destino de los bienes. Leo cada línea, lentamente, saboreando la palabra destino, como alguien que elige el camino después de toda una vida de atajos de otros. Estaba escrito lo que había esperado 30 años para entender. Camila y Esteban no tendrían parte. Sin porcentaje, sin parche, sin tal vez. ¿Estás seguro de esta cláusula?, me preguntó el notario, poniendo su bolígrafo junto al papel. Estoy seguro de que tengo razón, respondí. Y la herida también. Asintió. Hizo una nota en el margen y lo seguimos. Ha llegado el momento de lo que, para mí, era más que el destino. Se sintió. Fundación Doña Alma, dije en voz alta, solo para escuchar el nombre de mi esposa bailar nuevamente en el aire. La escritura describía la misión: apoyar a jóvenes de escasos recursos que quisieran estudiar ingeniería mecánica, dar becas, herramientas, pasantías en talleres asociados, crear un pequeño laboratorio en una escuela técnica en Coyoacán. En el estatuto, me propuse escribir una línea que me cruzó con la simplicidad de alguien que sabe de dónde vino. Aquí arreglas el motor y devuelves el futuro. El notario sonrió con los ojos. Hermoso, dijo. Eso es lo que podría aprender arreglando los frenos en la oscuridad, respondí. Luego vino la parte del nuevo mundo que no entiendo del todo, pero que rápidamente aprendí a respetar. La protección del nombre. Mi abogado, un joven discreto recomendado por un colega de radio, ya había preparado la petición de una orden de restricción digital. Prohíbes el uso de tu imagen y tu nombre en publicaciones, videos y campañas, a menos que estés expresamente autorizado, explicó, mientras me mostraba los archivos adjuntos con capturas de pantalla, enlaces, fechas y un tablero que mostraba la escalada de mentiras en las redes de Camila y Esteban. Esto no es solo un chisme, don Manuel, es un daño moral. Firmé debajo de cada página, sello por sello, como si instalara nuevos tornillos en una estructura vieja. El sonido seco del sello golpeando el papel fue, para mí, el ruido más hermoso de la mañana. Allí, en ese mismo momento, sentí un desatamiento interior, como si la cuerda que me había atado durante años finalmente hubiera encontrado su punta. Listo, dijo el notario, entregándome un maletín más pesado y, paradójicamente, aligerando mi pecho. Ahora tienes un camino escrito, y eso, a veces, salva el alma. Salí de la notaría con el maletín pegado al pecho, como si llevara un instrumento de precisión. Caminé unas cuadras sin prisa, mirando la ciudad que ya me había visto perder y ahora me veía elegir. Compré un café en un carrito de metal, de esos que están en la esquina haciendo humo dulce, y vi pasar la vida.
el chico vendiendo cacahuates, la chica apurada hablando por el celular, la pareja que se besó brevemente antes de cruzar la calle. Pensé en Alma. En la risa que tuvo cuando me perdí los pasos del bolero en el patio. Pensé en el día en que prometí ser padre y madre, y cuánto fallé y lo hice bien sin nadie a quien aplaudir. Pensé en Camila como una niña. Camila como una niña. Camila de ayer cerrando la puerta. Y regresé a casa con el tipo de cansancio que no me agobia. El buen cansancio de aquellos que hicieron lo que había que hacer. En Coyoacán, la tarde todavía tenía un sol suave. Puse la carpeta sobre la mesa. Abrí las ventanas. Dejé que el viento moviera la cortina. Tomé la copia de la escritura de la fundación y la colgué con una chincheta en la pared de la cocina, junto a la lista de compras y la foto de mi esposa. Me quedé un rato, en silencio, leyendo el nombre Doña Alma, como si fuera una oración. Luego me senté, abrí el cuaderno y anoté los nombres de pila de los niños que ya veía de vez en cuando en las calles, ayudando en las tiendas de neumáticos. Miguel, 17, Josué, de 16, la chica de la esquina, Renata, de 18 años, que siempre quiso aprender pero le daba vergüenza preguntar. Primeras bolsas, escribí, y una sonrisa cansada se apoderó de mi rostro, del tipo que guardamos para los días buenos. El teléfono vibró 2 veces. Mensajes del abogado. Orden presentada. En 72 horas deberíamos tener la orden judicial. Otro del notario. Registros completos. Original disponible para recoger cuando quieras. Les escribí gracias a ambos. Sin entusiasmo, sin fuegos artificiales. Solo con la gratitud de un hombre que renunció a su nombre sin pedir permiso. Y fue allí, mirando la mesa donde tantas veces solo hice matemáticas de supervivencia, que entendí lo que me había estado perdiendo durante años. Una vida que se ajustara a mí. La puerta de la sala de estar se cerró de golpe con el viento. Una grieta seca que me hizo volver de mis pensamientos. Fui a cerrarlo, y en el camino pasé por el espejo en el pasillo. Vi a un anciano. Sí, pero vi, por primera vez en mucho tiempo, a un anciano completo. Me lavé las manos, calenté el resto del café y me permití un largo sorbo. El sabor no era de victoria, era limpieza, con un nombre limpio, en tierra firme. Al anochecer, la vecina doña Socorro dejó una nota en mi barandilla. Lo escuché en la radio. Que Dios le dé fuerzas. Sonreí al papel como si recibiera una bendición antigua. Pero el mundo exterior no sabe cómo descansar cuando pierde terreno, y eso lo he aprendido de la manera más difícil. El teléfono sonó por tercera vez, largo, insistente. Respondió. Por otro lado, la voz ya no era avergonzada, solo urgente. ¿Crees que un trozo de papel nos silenciará? Reconocí el timbre antes del final de la oración. Entonces otra voz, más lejana y fría, entró en el altavoz con la certeza de quien estaba grabando. Nos vemos en la ceremonia de la lotería, don Manuel. No saldrás de él como entraste. Me quedé callado, apagado. Volví a colgar el dispositivo con la misma calma con la que se apaga la luz de una habitación. Y volví a mirar la escritura de la fundación, el apellido de mi empresa en la última página, el sello que ahora me protegía desde adentro. Sabía que vendrían. La desesperación da aliento a los que ya están sin aliento. La pregunta que quedó en el aire, entonces, fue simple y profunda. ¿Cómo reaccionas cuando la tormenta decide entrar en la solemnidad de tu día más público? Si quieres saberlo, mantente cerca, porque cuando intentaron hacer que la ceremonia fuera mi vergüenza, descubrieron que había preparado algo más, un espejo. Y a nadie le gusta lo que ve cuando la verdad lo mira delante de todos. La semana siguiente, el ruido no venía de mi casa, venía de la calle. Me desperté con las voces y los celulares en alto, y cuando abrí la cortina vi a Camila, frente a mi puerta, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, sosteniendo el teléfono horizontalmente como un micrófono improvisado. Chicos, estoy aquí porque mi padre no está bien de la cabeza, está siendo manipulado, se están aprovechando de él, y lo único que quiero es justicia, dijo, mirando a la cámara, luego a mi ventana, como pidiendo permiso con los ojos y acusando con la boca. Me quedé quieto, en silencio, escuchando el guión que ya no me sorprendía. La palabra confundido, repetida 3 veces. La expresión abusar de un anciano, 2 veces. Y al final la frase suave, casi susurrada. Si eres padre, entiendes el dolor de ver a un niño olvidado.
Un vecino se acercó para consolarla, pero cuando se dio cuenta de que también la estaban filmando, se retiró con un «Dios te ayude, niña», y salió del encuadre. Camila continuó, se alisó el cabello, se secó una lágrima, real o no, ya no pude distinguir, y terminó con voz ahogada. «Te amo, papá. Solo quiero lo que es justo». Cerré la cortina lentamente y dejé que la mañana hiciera el resto. En menos de una hora el video estaba en las redes. En 2, estaba en los grupos vecinales. En 4, en programas de opinión que aman una tragedia doméstica. Pero esta vez sucedió algo diferente. Los comentarios no llegaron como antes. Donde antes me llamaban codiciosa, ahora le preguntaban, ¿dónde está el respeto? Donde antes suponían mi confusión, ahora le exigían una explicación. Si ella estaba presente, ¿por qué pidió la mitad? Querías la mitad de lo que despreciabas. Si fuera amor, no habría humillación. Me senté a la mesa de la cocina, con la carpeta del notario abierta, viendo cómo cambiaba la marea en silencio, sin contestar a nadie, sin publicar nada. Esteban trató de ayudar. Publicó un video con una camisa almidonada y la voz de un consultor. El señor Manuel necesita apoyo, no una pelea. Como familia, nuestra obligación es administrar este premio con sensatez. Y nuevamente insertó la palabra confusión en medio de 2 oraciones sobre patrimonio y administración. Pero ese mismo día, 3 marcas que patrocinaban su contenido anunciaron, con notas secas, la rescisión del contrato por alineación de valores. Leí eso y no sentí triunfo, solo la extraña tranquilidad de ver caer el peso sobre el lado derecho. Al final de la tarde, llegó un correo electrónico para Camila, reenviado por error. La escuela privada informó la cancelación de la matrícula de Iker por falta de pago, dando un plazo de 10 días para la regularización. Al mismo tiempo, Esteban me envió un audio corto y áspero con un «Esto es por ti» escupido entre dientes. No respondí. Por la noche, apareció otra noticia. El club de golf había revocado la asociación por incumplimiento repetido y comportamiento incompatible con el estatuto. Yo, que siempre pagaba mis cuentas por adelantado, que ahorraba lo poco para no avergonzarme, miré esa secuencia de puertas que se cerraban y comprendí, sin alegría, el nombre de aquella consecuencia. Al día siguiente Camila volvió a grabarlo, ahora con menos barniz, la voz en un mechón, el pelo apagado. Pedía un diálogo, de padre a hija, y juraba que no quería dinero, solo reconocimiento. Los comentarios, sin embargo, fueron más duros. «El reconocimiento no se acusa de chantaje», escribió una mujer. «Quiere dinero de un padre al que humilló», escribió otro. Vi el video hasta el final, y mi pecho, que previamente se había quemado, solo pesaba. Mi silencio la lastimó más de lo que cualquier grito mío dolería en el mundo. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. En medio de esta confusión, seguí con lo que se suponía que debía hacer. Me reuní discretamente con el abogado, quien me mostró en mi computadora portátil una hoja de cálculo fría con fechas, URL e impresiones. Es increíble cómo el propio Internet se convierte en testigo de mentiras, dijo. Y pensé en el taller, en los motores que denuncian el defecto cuando nos tocamos los oídos. El ruido es la prueba. Al final de la reunión, me preguntó si iría a la ceremonia de la lotería. Le respondí que sí, que prefería la luz a la sombra, y que el escenario público, esta vez, sería más seguro que el pasillo susurrante de los chismes. Él asintió, me deseó fuerzas, y me fui a casa a ordenar la ropa del día siguiente. El traje azul de corte antiguo, la corbata Burdeos que Alma me regaló cuando tenía 50 años y un pañuelo de bolsillo blanco, no por el estilo, sino por el recuerdo de su olor a talco. Antes de irme a dormir, pasé por la pared donde enmarqué discretamente la copia de la escritura de la Fundación Doña Alma, y puse mis dedos sobre el vidrio. Escuché la risa de mi esposa en mi cabeza, sentí el peso ligero de lo que se elige por amor, no por venganza, y dormí. Me desperté con el teléfono vibrando. Mensajes de la prensa, invitaciones. ¿Puedo recogerte? ¿Puedo grabarlo de primera mano? Los rechacé todos. Mi casa amaneció limpia. La luz entraba por la cortina. La tetera cantaba. Bebí café negro con el pan de ayer y una rebanada de guayaba.
y me fui. En la acera, el portero del edificio de enfrente, el mismo que antes había evitado mi mirada, me saludó con un «Buenos días, don Manuel». Respondí con un asentimiento. Tomé el taxi y me fui. En el camino, la ciudad pasó por la ventana como una película que ya hemos visto, pero que de repente muestra una nueva escena. El vendedor de flores, el niño que limpia el parabrisas, la madre cruzando con el niño. Pensé en todos los jóvenes a los que quería llegar con la fundación, en todas las manos que aún podían aprender un oficio y encontrar dignidad. Ese pensamiento me calentó más que cualquier otra figura. Cuando llegué a la sede de la lotería, vi el vestíbulo lleno, cámaras en lo alto, micrófonos, gente ajustando cables. Respiré hondo y me dirigieron a una habitación lateral, donde me pidieron que esperara unos minutos. Me senté en una silla cubierta, me ajusté la corbata, y sin querer, mis manos hicieron el gesto que siempre hacían en el taller. Alinear, revisar, calmarme. Entró un empleado, dijo, «Faltan 5». Le di las gracias. Fue entonces cuando escuché, desde el pasillo, pasos apresurados y una voz familiar que intentaba romper la seguridad. «Necesito hablar. Es un problema familiar». Y luego otro, masculino, insistente, diciendo que «el público tiene derecho a saber». Cerré los ojos y por un momento, todo el ruido se convirtió en un zumbido distante. Sabía que vendrían, y lo hicieron. Sabía que intentarían convertir mi día en un espectáculo, y lo harían. También sabía que, por primera vez, no estaría solo. La verdad estaba conmigo, y tenía un rostro. ¿Quieres saber quién cruzó esa habitación y qué se dijo frente a todas las cámaras? Así que quédate conmigo, porque cuando se abrió la puerta y se anunció mi nombre, no fue solo un premio lo que subió al escenario, fue el silencio lo que aprendió a hablar. Cuando se anunció mi nombre y se abrió la puerta, sentí el frío del aire acondicionado golpeándome la cara como si fuera un viento de montaña, y por un segundo volví a ser el mecánico que cruzaba talleres con la llave 13 en el bolsillo y la certeza de que un trabajo bien hecho no necesita público. Di 2 pasos, la luz me atrapó entera. El vestíbulo de la lotería estaba lleno, filas de sillas, reporteros de pie, cámaras rojas parpadeando. Me ajusté mi viejo traje, pasé los dedos por la corbata, burdeos que Alma me dio cuando tenía 50 años, y caminé hacia el panel con el escudo de armas dorado. El presentador sonrió ampliamente, dijo mi nombre completo y ganador del premio más grande de la historia reciente. Asentí con un «buenos días» y esperé. Me entregaron el cheque gigante, pesado no por el papel, sino por lo que representaba, y lo sostuve con ambas manos, sin una sonrisa, sin una fiesta en el exterior, porque adentro ya había otro tipo de alegría, la tranquila, el maestro. De ceremonias me pidió unas palabras, y yo busqué las que cabían en mi pecho. Gracias, no soy un hombre de discursos, trabajé toda mi vida en silencio, pero hoy, si me preguntan qué voy a hacer con este dinero, digo, quiero devolverle a los jóvenes lo que me robaron en la vejez, respeto. Hubo un segundo de silencio, el país respirando junto, y luego vinieron aplausos que no fueron ruidosos, fueron profundos, del tipo que nos llega como una bendición. Una periodista de Televisa levantó la mano, preguntó sobre la familia, la herencia, la controversia, y respiré sin prisa. La familia es un lugar de cuidado. Cuando se convierte en un lugar de desprecio, necesita un descanso. Estoy en un descanso. Otro me preguntó si temía demandas. Le respondí, temo el día en que dejemos de distinguir los regalos de los chistes, el amor de mirar escaparates. Siguieron los destellos, los micrófonos se acercaron y terminé a mi manera. No quiero una pelea, quiero trabajo. Hoy comienza la Fundación Doña Alma. Allí reparamos motores y devuelve el futuro. Aplausos de nuevo, esta vez de pie. Sentí la mano de un empleado en mi hombro, indicando la salida lateral para las fotos con el cheque, y seguí adelante, sin dejar de escuchar las preguntas que caían detrás de mí como una lluvia ligera. Al otro lado del vidrio del vestíbulo, cruzando la calle, vi una figura de pie. Grandes gafas de sol, abrigo ligero incluso en el calor, brazos cruzados. Reconocería esa forma de agachar la cabeza en cualquier vida. Camila. No estaba con Esteban. Estaba sola, como el último árbol de un huerto agotado. Nuestras miradas se encontraron por un instante que tomó una década. Y yo solo asentí con la cabeza lentamente, no en reproche, no en lástima,
sino en el simple gesto de alguien que dice, te veo, pero ya no te reconozco. Se quitó las gafas media pulgada como para confirmarlo y la cubrió de nuevo, rígidamente. Me señalaron para la sala de prensa. Me senté en una mesa larga, me pusieron un cartel con mi nombre, y las preguntas salieron locas, cada una tirando de diferentes hilos de la misma historia. ¿Cuánto vas a donar? ¿Vas a seguir viviendo en Coyoacán? ¿Le tienes miedo a los secuestradores? ¿Te estás planteando compartir con tu hija? Respiré. Viviré donde quepa mi silencio. Manejamos el miedo con prudencia, y compartir, lo he compartido toda mi vida. Hoy me reservo la parte que me protege. Un reportero de radio se puso de pie y con delicadeza le agradeció la entrevista de hace unos días. Otro, de Milenio, preguntó por la fundación, y yo hablé de becas, herramientas, un laboratorio en una escuela técnica. Mientras hablaba, entró lentamente por un lado un hombre que reconocí por su postura. Don Alfonso. No vino al público. Se paró detrás, junto a las columnas, con los brazos cruzados, y me hizo un breve saludo, como diciendo, estoy aquí. Esa presencia me reafirmó en la silla más que cualquier guardia de seguridad en la puerta. Después de la conferencia de prensa, recogieron micrófonos. Me pidieron que volviera a guardar el cheque para las fotos finales. El presentador quiso cerrar con una frase bonita y le di una sencilla. El dinero cambia las cosas. El carácter es lo que decide dónde. Las luces se atenuaron medio tono. Me acompañaron al pasillo que conducía al estacionamiento. En el camino, un empleado me preguntó si necesitaba un automóvil. Dijo que un taxi era suficiente. En la puerta del ascensor, escuché una voz que intentaba imponerse. Reconocí el metal de la prisa de Esteban. Y otra voz, de seguridad, que me prohibía. Lo siento, señor, acceso restringido. El ascensor se abrió. Entré con 2 asistentes, y cuando las puertas se cerraron, mi corazón latió más rápido. No de miedo, sino de conclusión. Este no fue mi triunfo, fue mi travesía. En la planta baja, el aire olía a asfalto caliente. El guardia de seguridad que me acompañaba miró a su alrededor. El equipo de prensa todavía estaba afuera, pero la mayoría ya estaba enderezando cables. Caminé hacia el paso de peatones. Fue entonces cuando vi, a unos metros de distancia, a Camila esperándome, sin cámaras, sin lentes, su rostro limpio de maquillaje y lleno de los años que no vuelven. Dio un paso más cerca. Sus labios temblaron 2 veces, y luego simplemente dijo, «Papá, papá», salió como la palabra de alguien que cruzó el desierto. Me detuve, no me defendí, no seguí adelante. Esperado. Tragó saliva, sus hombros subieron y bajaron, y luego bajó los ojos como si entendiera que en ese espacio no había escenario, había un espejo. Simplemente respondí, «Cuida a Iker». Ella asintió. Una lágrima obstinada corría el riesgo de caer, pero retrocedió, y luego se dio la vuelta y se fue, pasos cortos, hombros duros, personificando todo un destino que se escribe cuando elegimos lo que amamos al final. En el auto, sentado en el asiento trasero, incliné la cabeza y dejé que la ciudad pasara como música sin letra. Pensé en Alma, en la fundación, en los muchachos que iban a ganar el primer juego de llaves y el primer manual de torque. Pensé en los vecinos que comenzaron a llamarme por mi nombre nuevamente. Y también pensé en la persona que me cruzó en esa calle y me pidió nada más que un saludo. Camila. Fue entonces cuando un pensamiento me cortó por dentro con honestidad que incluso me dolió. La vida no me devolvió una hija. Me devolvió a mí mismo. Si te has quedado conmigo hasta ahora, quédate un poco más, porque el momento más notable de esta historia aún está llegando. Y es allí donde entendemos por qué ciertas pérdidas son, de hecho, la única forma de que regresemos a casa. Llegué a Coyoacán todavía con el nudo de mi corbata. El portero me saludó como si saludara a un general que regresó con vida. Subí las escaleras lentamente, abrí la puerta, colgué mi traje en la silla y apoyé la frente contra el cristal de la ventana. La noche cayó ligeramente, y antes de apagar la lámpara, el teléfono vibró. Mensaje del abogado. Se concede una orden judicial. Las publicaciones con su nombre fueron retiradas. Mañana el alguacil notificará a la pareja. Respiré un alivio que no era venganza, era higiene. Le respondí, gracias. La segunda vibración vino con un número desconocido y un texto corto. Prepárate, nos quitaste todo, nos vemos mañana. Miré el mensaje y puse el celular boca abajo,
como quien cierra la tapa de una olla que aún está hirviendo. Ya lo sabía, la caída no ocurre de una vez. Primero grietas, luego ruinas, y cuando se derrumba, lo escucharás. ¿Quieres saber cómo su mundo comenzó a derrumbarse, pieza por pieza, ante los mismos ojos que una vez me juzgaron a mí? Así que quédate, porque la siguiente escena no tiene escenario. Hay facturas, cargos y puertas que se cierran. Y, afuera, un silencio que finalmente descansa. Llegué a Pátzcuaro al final de la tarde que olía a leña y maíz, con el lago respirando ante mí como un animal antiguo. La casa que compré era baja, blanca, con puertas de madera y un balcón que daba directamente al agua. Al otro lado, la isla de Janitzio se elevaba como un puño verde sosteniendo el cielo. Recuerdo el primer paso en el patio trasero, la tierra blanda, mis manos ansiosas por plantar algo que echaría raíces donde decidí volver a aprender a vivir. Trajeron mis pocas cajas en un camión ruidoso. Bajé el colchón, 2 sillas, la mesa heredada de mi suegra y un baúl con recuerdos que no pesan en el brazo, solo en el corazón. En la misma semana, compré rosales en el mercado municipal. Regresé a casa con las bolsas oliendo a tierra mojada. Abrí pequeñas tumbas y ajusté cada botón como si pidiera permiso de vez en cuando. Dijo en voz baja: «Ve, crece aquí. Si florece, prometo que me detendré a mirar». Por la noche, me sentaba en el porche, el lago suave mirándome, y sentía un silencio que no conocía. No el silencio que duele, el que descansa. Dormí con la ventana abierta, escuchando a lo lejos el bote de un pescador y el viento agitando las hojas, y al día siguiente me desperté antes del sol, como siempre, pero sin la urgencia de defenderme del mundo. El taller de la Fundación Doña Alma estaba a 6 cuadras de mi casa, en un antiguo edificio de ladrillo rojo que antes había sido carpintería. Cuando entramos allí por primera vez, yo y 2 niños del ayuntamiento, encontré aserrín en las esquinas, el olor de las herramientas almacenadas, un banco que solo necesitaba papel de lija para renacer. Pasamos una semana limpiando y pintando. El vecindario comenzó a asomarse por la puerta abierta, niños curiosos, madres desconfiadas. 2 caballeros que entablaron una conversación sobre carburador como si hablaran de una pelota vieja. Compré juegos de llaves, llaves dinamométricas, gatos hidráulicos, un compresor. Colgué una pizarra en la pared con 3 frases: respeto, horario, y aprender es arreglar por dentro. El primer día de clases vinieron 5. Miguel, de 17 años, parecía asombrado por alguien que fue golpeado por la vida, y sin embargo se presentó 5 minutos antes. Renata, de 18 años, sus delgados brazos, y el deseo de demostrarle a su padre que la mano de una mujer también sostiene una llave inglesa. Josué, de 16 años, tímido, pero con dedos que adivinan un tornillo, y 2 hermanos, Uriel y Damián, que trajeron de la casa una risa nerviosa y la necesidad urgente de un lugar donde la calle no llamara tan fuerte. Comenzamos desde abajo, la seguridad, como levantar un automóvil y no ser noticia. Luego, lectura de bujías, mezcla de combustible, ajuste simple. Los escuché como si escuchara un motor nuevo. Cada ruido les decía de dónde venía el hambre. Les di lo que más necesitaba: tiempo y el capricho que aprendí de la vida. No apretamos hasta que crujimos, lo apretamos hasta que lo reafirmamos. En la tercera cita, Miguel se quedó después de clase. Apoyó su delgado cuerpo en el banco y dijo casi sin mirarme: «Gracias, don Manuel. Sin ti, sería solo otro perdedor». Eso me cruzó con una delicadeza que me dolió. Le di un ligero golpecito en el hombro. Eso es todo. En casa, esa noche, regué los rosales como si estuviera agradeciendo. La noticia del taller se extendió por el vecindario. La gente comenzó a llamarme el sabio silencioso, y me reí por dentro con esta hermosa exageración, sabiendo que la sabiduría realmente es saber cómo pedir ayuda. Vinieron coches a revisar los frenos, bicicletas a ajustar la cadena, incluso un bote pequeño, viejo y obstinado, que trajo un caballero con el motor asfixiado. Pasamos 2 sábados dando voz al animal, y cuando el cilindro cantaba, sus ojos se humedecían sin pedir permiso. Cobraba poco a los que podían permitírselo y nada a los que no podían. Quien insistía en cambiarlo por algo, pedía libros para la estantería del taller. El estante se estaba llenando. Manuales de motor, sí, pero también poesía e historias de personas que comenzaron tarde. Los domingos iba al mercado. Compraba corindas calientes, un poco de queso fresco,
y a veces me daba el gusto de tomar un café fuerte servido en una taza gruesa. Las vendedoras ya sabían mi nombre, y todos me llamaban Don Manuel, como pronunciando una oración baja. En el camino de regreso, caminé a lo largo de la orilla del lago, el viento agitando la ropa en el tendedero de las casas, los niños corriendo con cometas y una vieja calma sentada conmigo sobre los huesos. No había lujo en mi nueva vida, había terreno, y una mesa donde nunca faltaba el pan y la pasta de guayaba. Las noches adquirieron una liturgia sencilla: barrer el balcón, mirar la luna sobre los azulejos, encender una lámpara y escribir en un cuaderno cosas que no quería que se perdieran. A veces, en estas notas, echaba de menos el deseo de hablar con alguien que ya no estaba. Escribí: Alma, mira el lago hoy, y cerré los ojos para escuchar su risa cruzando la casa. Otras veces, la letra salía torcida con un nombre que no se asienta: Camila. No acusar. Recordar que amar no borra la cicatriz. También hubo pequeñas señales de que la decisión de recortar, en ese entonces, había vuelto a encarrilar la vida. La orden judicial seguía vigente. Mi nombre desapareció de las páginas que me difamaban, y sin escándalo, la marea de opinión se calmó. Algunos vecinos de Coyoacán enviaron mensajes diciendo que siempre habían creído. Respondí con breve gratitud, sin inventar nostalgia. En Pátzcuaro, mi vecina, doña Teresa, comenzó a aparecer con un puñado de menta y consejos sobre rosales. Acepté ambos, aprendiendo a escuchar sin apresurarme a arreglar nada que no necesitaba. Los chicos del taller llegaron al primer mes del curso con los ojos iluminados. Acordamos restaurar un Beetle azul que alguien había abandonado en un cobertizo, y les dije que cada perno apretado sería una historia de vuelta a la carretera. La ciudad me recibió como si abriera un asiento en el banco de la plaza para un viajero cansado, y me senté. Saber, siempre hay un momento en que el cuerpo comprende ante la cabeza que la tormenta ha pasado. Para mí fue un lunes, casi de noche, cuando estaba cerrando el taller y escuché el lago golpeando ligeramente en el borde, en una brújula que coincidía con mi propia muñeca. Pensé: eso es todo. Este silencio no duele. Este silencio consuela. Apoyé mi frente contra la madera de la puerta y le agradecí por llegar allí de una pieza, sin necesidad de mostrar la victoria a nadie. Solo quería mantenerme vivo en el lado correcto. De vez en cuando, alguien me preguntaba si no iba a comprar un auto nuevo, una casa más grande, viajar por el mundo. Le respondí que el mayor viaje que hace un hombre es volver al interior, cuando encuentra un lugar que no requiere pruebas todos los días. Y sin embargo, mientras todo se arreglaba por fuera, por dentro todavía me llamaba un gesto: sentarme y escribir 2 cartas, una a Alma, la otra a Camila, no para reabrir la herida, sino para cerrar con la delicadeza que el tiempo merece. Es solo que hay que decir algunas cosas, incluso si es en una hoja de papel, y eso es lo que voy a hacer. ¿Quieres escuchar lo que escribí cuando finalmente tuve el coraje de hablar con el pasado sin pedir nada a cambio? Así que mantente cerca, porque el bolígrafo ya está en la mano, y la página siguiente, esta, pesa más que cualquier firma. Me senté en el porche al final de la tarde, cuando el sol se derrama sobre el lago y las garzas dan sombra al estanque reflectante, y traje conmigo el cuaderno de tapa dura que guardo para las cosas que no caben en las palabras. El viento venía de la dirección de Janitzio. Traía el olor a madera y una pieza musical que alguien tocaba a lo lejos, tal vez una guitarra, tal vez una radio vieja pidiendo un bolero. Abrí el cuaderno, pasé los dedos por la primera página en blanco como quien toca la cara de un recién nacido y escribí en la parte superior: cartas que no enviaré. Me quedé mirando el título por un momento y dejé que las palabras vinieran cuando estuvieron listas. El primero fue para ella, por supuesto. Camila. Comencé. Y mi mano tembló ligeramente, no de ira, sino de recuerdo. Hice lo mejor que pude. Lo mejor, a veces, no es suficiente. Había días en los que solo tenía lo mínimo, y te lo daba todo de todos modos. Mi tiempo, mi cuerpo cansado del taller, mis horas que no volvían. También di silencio, cuando necesitabas una pared para dejar de llorar, y di consejos cuando llegó el momento de aprender a caer sin romperte por completo. Si hoy te faltan muros, no es mi placer. Es la factura que trae la vida cuando gastamos lo que no tenemos. Me pediste 2 millones como si pidieras agua.
No porque te faltara agua, sino porque no aprendiste a medir la sed. Te lo diré con calma. Ayudar no es borrar. Y el amor que viene con demandas no es amor. Es una factura. No tengo odio. Mantienes el odio cuando quieres volver. Fui. Y en este viaje, descubrí que el padre que perdiste comienza con la hija que me perdió antes. No soy inocente. Cometí muchos errores. Tal vez te protegí demasiado del mundo que ahora te cobra. Tal vez te di respuestas cuando lo que necesitabas eran preguntas que dolían. Si para algo te sirve, existo. Sin la puerta abierta como antes, pero existo. Si algún día quieres estar presente, trae el tuyo también. Sin escenario, sin máscara. Siempre estaré donde quepa el respeto. Firmado Manuel. Detenido. Cerré los ojos. Dejé que el viento secara lo que no era una lágrima, sino que ardía en un rincón. Pasé la página. Escribí lentamente, Alma. Y toda la casa pareció enderezarse, como si diera lugar a que ese nombre se asentara. Alma querida, te extraño del tamaño del lago en los días ventosos. No te escribo para llamarte de vuelta. Los muertos descansan y nuestro amor no necesita resurrección. Te escribo para decirte que he encontrado el camino de regreso a mí. Estarías orgulloso, no por el dinero. El dinero compra herramientas y abre puertas, eso es todo. Sino por el hombre que no renunció a ser justo cuando el mundo pedía ruido. Quería decirte, tu nombre está en un taller que devuelve el futuro, en una pared donde los niños y niñas leen. Respetar, horario, aprender, es arreglar desde dentro. Tu risa vive en el estante de las llaves, en el cuidado con el que enseño los aprietes y la holgura. Tú, que me dijiste no aprietes hasta que se eche a perder, Manuel. La firmeza también es manjar. Sueño contigo a veces, y en sueños te ríes de mi corbata torcida y me corriges bailando un paso hacia la izquierda. Hoy ha pasado algo bonito. El motor de un Beetle azul, que llevaba años en silencio, ha vuelto a cantar después de meses de paciencia. Y cuando el dueño lloraba, pensaba en el día en que me dijiste, nos damos cuenta de lo que podemos y aprendemos a amar al resto. Creo que eso es lo que hice con mi vida. Me di cuenta de lo que sucedió. El resto lo aprendí a amar, incluida la soledad que ya no duele. Si puedes, estés donde estés. Dame un beso en este silencio que ahora me hace compañía. Él tiene tu olor, tu Manuel. Cerré el cuaderno con toda la palma de mi mano, como si bendijera. No me moví durante algún tiempo, escuchando al vecindario bajar el volumen del día. Una puerta cerrándose, platos golpeando el fregadero, un perro dejando de ladrar. Miré la pared de la habitación, donde la nota enmarcada, ya descolorida, colgaba sin brillo. Lo que comenzó como una broma se convirtió en una línea en el piso. Por un lado, el hombre que se humilló a sí mismo por migajas de atención. Por el otro, el hombre que ha aprendido a bastarse a sí mismo. El amor verdadero no requiere recuerdo, pensé en voz alta. Requiere presencia. Y entendí que la presencia no es estar a un lado, es estar completo. Yo, en su totalidad, ahora cabía en el balcón, en el lago, en los nombres de mis alumnos escritos con tiza, en la tierra que sostenía las rosas sin pedir prisa. Noté que uno de los rosales había abierto 3 capullos a la vez, como si decidiera no salvar la belleza. Me levanté, me lavé las manos, volví y me senté de nuevo. El sol ya no quemaba, brillaba suavemente en el agua, y algunos niños jugaban a soltar botes de papel en la orilla. Por un momento, el recuerdo me devolvió al pequeño Iker corriendo por la habitación, con la rodilla raspada y yo soplando para que el dolor desapareciera. Este recuerdo vino y se fue como una brisa, sin posesión, sin culpa. Lo que pude salvar de él, lo salvé. El deseo de que tuviera un mundo más firme que los escaparates donde creció. Tomé un lápiz y escribí en el pie de página. La ausencia es a veces la forma más fuerte de respuesta. Firmé la frase sin pretensiones, como cerrando una puerta que ya no da a la calle. Por dentro, la casa era sencilla, limpia, ordenada con esa antigua dignidad que me enseñó la pobreza. Apoyé el cuaderno contra el estante y fui a hacer café. Mientras el agua subía en la tetera, recordé una historia que me contó un viejo mecánico cuando estaba comenzando. El motor deja de latir cuando nos olvidamos de cambiar el aceite. La gente deja de vivir cuando se olvida de cambiar sus vidas. Sonreí para mis adentros. Cambié mi vida. Y por primera vez en décadas, sentí que no debía una explicación. Solo gratitud. El café estaba listo, un sorbo, otro, y la noche estaba en una sola pieza. Encendí la pantalla de la sala,
la que tenía una base de madera que Alma compró en un mercado de artesanías, y la luz hizo un círculo de oro en el piso. Apunté la lámpara a la nota, como si iluminara una fotografía vieja para volver a visitarla sin perderme. Ya no había orgullo allí, tenía memoria. Hubo una advertencia. Le respondieron a una pregunta. ¿Quién eres sin el amor que no te respeta? Yo era lo que estás escuchando. Un hombre que volvió a aprender a poner su propio nombre en el lugar correcto. Cerré las ventanas, dejé el balcón entreabierto para que el viento no se sintiera afuera, y cuando apagué las luces sentí que la casa respiraba conmigo. Entonces el teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido, prefijo de la Ciudad de México. Pensé en no responder, pero respondí. Al otro lado, una voz que no había escuchado en años, envejecida y firme, dijo: «Don Manuel, tenemos que hablar. Se trata de tu hija. El café se enfría, el lago retiene el aire, y sé que a veces la paz pone a prueba a quienes la han encontrado. ¿Quieres saber lo que me dijeron en esa llamada y cómo cambia o confirma todo lo que he aprendido? Así que quédate, porque la última página de esta historia no fue escrita con tinta, fue esculpido en silencio. Y él, ya lo habrás notado, habla en voz alta cuando lo necesita. La voz en el teléfono era la de un médico de la Ciudad de México. Dijo su nombre, Camila, con cuidado, como si llevara algo frágil. Había sufrido una crisis nerviosa, estaba hospitalizada, y me pidió que si quería, la visitara. Me quedé en silencio durante largos segundos. Después, le di las gracias y escribí la dirección, pero no le prometí nada. Lo apagué y me quedé allí, mirando el lago que reflejaba toda la luna. Pensé en todo lo que me había quitado y en lo que, sin darme cuenta, me devolvió. El coraje de ser dueño de la propia paz. Al día siguiente, fui al taller. Enseñé a los chicos a desmontar una caja de cambios. Me reí de un error que cometió uno de ellos y, al final de la tarde, cuando cerré la puerta, me di cuenta de que ya no había ira en mí, solo buen cansancio. Una semana después, el cartero dejó un sobre simple, sin remitente. Adentro, una hoja doblada, su letra: «Espero que estés bien». Es eso, sin petición de perdón, sin justificación. Pero por primera vez, lo leí y sentí que era suficiente. Lo guardé en el cajón, junto a las cartas que nunca envié, y respiré hondo. Afuera, el olor a tamales venía de la esquina. Los niños jugaban corriendo con el perro y escuchaba su propia risa mezclada con el ruido de la calle. Regresé al taller para buscar mi sombrero y pasé frente al mural de los estudiantes. En medio de las frases, una me hizo detenerme. Don Manuel nos dio herramientas, pero lo que enseñó fue dignidad. Pasé mis dedos sobre las letras con tiza y sentí que el nudo se me subía a la garganta. Eso fue todo, dignidad, la palabra que el dinero no compra y el tiempo no borra. Sonríe lentamente, con el mismo gesto que hace un hombre cuando termina de ajustar un motor y sabe que recogerá el primero. Esa noche, me senté en el porche, con el bolero girando en el viejo tocadiscos de Alma, y entendí que el corte que hice allí, duro, doloroso, no era para doler, era para salvar lo que quedaba entero. Quería la mitad del premio, pero perdió lo que valía más, un padre completo. Y yo, que durante tanto tiempo me vi a mí mismo como un piso, descubrí que también puedo ser un techo de mí mismo. Hoy, mi vida encaja en un ritmo simple: enseñar, plantar, respirar y recordar sin sangrar. El taller todavía está lleno de risas, el lago todavía está manso y el pasado ahora es solo historia. Y si hay algo que he aprendido, es que el amor no mendiga, se lo merece. El amor es una presencia que no exige, es el silencio que acoge, es una despedida que no corta, es raíz. La vida, amigo mío, es como un motor. Necesita cuidado, aceite y paciencia. A veces, lo que parece romperse es solo tiempo pidiendo ajuste. Y aquellos que aprenden a escuchar el ruido con calma, descubren que el alma también vuelve a girar. Quiero agradecerles a ustedes, que me han acompañado hasta ahora, de corazón. Tu escucha es compañía, y la compañía es el mayor regalo que un anciano puede recibir. Si esta historia te conmovió, deja tu gusto. Es como un abrazo que te calienta y te da la fuerza para seguir contándola. Y si quieres volver a tomar otro café y otro recuerdo, suscríbete al canal. Así que nos volvemos a encontrar en el mismo lugar, con la tetera chisporroteando y otra historia para compartir.
También dime, en los comentarios, desde dónde me estás escuchando, qué ciudad, qué rincón del mundo me ha llegado ahora. Me gusta imaginar este mapa de voces que el tiempo aún une. Y no olvides activar la campana, para que no te la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. Porque todavía hay historias esperando el momento de ser contadas. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.